Buenas tardes. Señora Justicia de Aragón, señor director general, que están en la larga conversación, señoras y señores, me corresponde el honor, en mi calidad de asesor de justicia, pues presentar y moderar esta sesión del Foro de Derecho aragonés, que ya lleva 33 ediciones, ¿no? En fin. Y la verdad es que es un placer hacerlo en esta bonita ciudad de Teruel. Casi, además, en Petit Comité es casi un acto íntimo, o sea, que, en fin, que es muy entrañable este momento. Y bien, entonces, realmente, el tema que hoy nos ocupa y que amablemente los dos ponentes nos van a ilustrar sobre él, hace referencia a dos conceptos, a dos elementos. Por un lado, la vacunación y, por otro lado, la intervención judicial, la autorización del juez. Y además, estos dos elementos, esta doble conexión, va a tener a su vez una doble perspectiva. La perspectiva del derecho público, que la desarrollará el profesor Cierco, y la perspectiva del derecho privado, el punto de vista del derecho privado, que será doña Vanessa la que también nos hablará sobre él. En lo que se refiere al derecho público, es evidente que nos encontramos ante el problema de la salud pública, es decir, aquella preocupación de los poderes públicos porque la colectividad, la sociedad, tenga salud. Y eso, precisamente, esa preocupación, esa incidencia de la salud individual en terceros, es lo que justifica, lo que legitima la intervención de los poderes públicos, de la administración sanitaria y, en su caso, del juez. Por su parte, el derecho privado es evidente que encierra o concita muchos posibles conflictos, sobre todo entre los progenitores respecto a menores, a la hora de proceder a una vacunación o no de ese menor, también con personas con problemas de capacidad. Por tanto, estos son, digamos, las dos grandes perspectivas de esta sesión del foro. Debo decirles que para desarrollarlas, esta doble perspectiva, pues contamos con dos juristas muy cualificados, pero que además, en cierto modo, también han sido protagonistas de estas controversias. Por un lado, tengo a mi derecha inmediatamente pues, a la magistrada doña Vanessa Álvaro, que ha sido juez de su oposición, casi todo se ha desarrollado en Aragón, ¿verdad?, en muchos destinos de Aragón, y que pudo en su día dictar un auto resolviendo una de estos conflictos, de estas controversias, de estos problemas entre dos progenitores, y efectivamente ese auto, que estaba muy motivado, pues llegó nada menos que hasta el Tribunal Constitucional y fue confirmado allí, y además fue ponderado y glosado como todo el mundo puede leer en las páginas del BOE, ¿no?, en la sentencia constitucional. Y junto a doña Vanessa tengo también al profesor don César Cierco, del que podría hablar toda la tarde, porque lo conozco hace muchas décadas. Y solo quiero decir tres cosas, ya que estamos en Teruel y en Aragón. Que el doctor Cierco es un aragonés de frontera, es como esos viejos almogávares que luchaban por el señor rey de Aragón en las fronteras, en los confines del territorio, y hacían que los peces del Mediterráneo tuviesen en su lomo las barras de Aragón. Y efectivamente es originario de Binéfar y de Bonanza, sus padres, a territorios fronterizos donde los haya, al Ribagorza aragonesa, en fin. Y yo lo conocí cuando era un alumno brillantísimo de la Facultad de Derecho de Lérida, en una promoción especialmente brillante, como está aquí también su esposa, por cierto. Y la verdad es que esa brillantez la ha conservado en su carrera académica. Actualmente es catedrático de Derecho Administrativo, fue doctor por la Universidad de Bolonia y, por lo tanto, príncipe palatino, si no me equivoco. Y por tanto, digamos que se ha caracterizado por su rigor, la verdad. Yo soy más locuaz. Él, en cambio, no habla en balde ni a humo de pajas, habla siempre con mucha contención, con mucha circunspección, siempre lo envidia por eso, entre otras muchas cosas, y seguro que nos ilustrará con mucho rigor del tema. También debo decirles que es un especialista en salud pública. Lo fue antes de la pandemia, luego con la pandemia se ha hecho más famoso, si cabe. Y efectivamente, yo creo que es el máximo experto en este tema en España, sobre estas cuestiones. Por tanto, igual que la magistrada doña Vanessa pues, tuvo su participación en la pandemia, pues también el profesor Cierco, el primer libro que salió sobre la pandemia,
participar, por cierto, citando un auto de la justicia de Aragón como juez de lo contencioso, que hay que decirlo todo, y efectivamente, pues los dos no solamente son dos juristas muy cualificados, extraordinarios diría yo, sino que además han sido protagonistas de estos conflictos, estas controversias. Por tanto, tiene la palabra, en primer lugar, el doctor don César Circo. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que después de una presentación así, en fin, solo se puede desmerecer, o sea que va a ser complicado mantener el tipo. Lo cierto es que estoy muy agradecido, muy contento de poder participar en este foro de Derecho Aragonés por muchísimos motivos, ¿no? Porque me permite volver a Aragón, aunque lo tengo muy cerquita. El amor me llevó a Lleida, pero digamos que siempre me siento muy vinculado a la que es mi tierra de origen, ¿no? Y aunque Teruel nos cae lejos de Binefar, pero bueno, digamos que de alguna manera el sentimiento de estar en casa pues siempre se mantiene, ¿no? Volver a Teruel, también conocer un poquito más Teruel, este museo que es una maravilla, y participar además en un foro que, como recordaba Javier Oliván, pues digamos que ya tiene un bagaje y un recorrido muy sólido, ¿no? Pues formar parte de él, pues obviamente me enorgullece, ¿no? Y que me presente Javier Oliván, pues no quiero dejar de decir que también, la verdad es que ha sido uno de mis maestros, desde luego uno de los culpables. Que me dedica al derecho administrativo, por tanto, pues me hace particular ilusión. Bien, mi intervención de media hora la he analizado o la he preparado a partir de 5 casos, ¿de acuerdo? 5 casos. Me daba la impresión de que si cogía la técnica del casuismo, pues podría despertar un poquito más el interés y sobre todo permitir que aquellos que no estéis pues muy avezados en temas de vacunación, pues podáis entender mejor el recorrido, ¿no? Para decir el qué o para demostrar el qué, que la vacunación tiene una huella en lo contencioso administrativo, pero que cuando, digamos que hablo con vacunólogos y me adentro en otros terrenos que no son los de los juristas, muchas veces se lo digo, la vacunología en ocasiones no es consciente de la importancia que está teniendo en estos momentos la justicia para mantener firme algo que es muy importante, que es entender cómo de relevante es la vacunación en el mundo de la salud pública. En ocasiones ellos no son conscientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a veces sencillamente no conocen bien este mundo o no profundizan, pero lo cierto es que veréis a través del recorrido cómo de importante es el papel que la justicia está desempeñando en estos momentos en mantener, insisto, ese mandato que no es fácil por las razones que os diré. Antes de ir por estos 5 casos, es una selección personal, por tanto no pretende identificar los casos más importantes necesariamente, sino una selección, hacer un pequeño recorrido como cuando éramos pequeños, si cogíamos puntos y con los puntos dibujábamos una figura. Pretendo hacer eso, pero es necesario hacer unas consideraciones previas que simplemente las voy a limitar a 3 cosas, 3 consideraciones previas. Cuando uno estudia la vacunación desde el punto de vista de derecho, tiene que entender, 1, que la vacunación tiene 2 almas y que además son 2 almas inseparables. Probablemente Vanessa y yo representamos en este momento, digamos, el énfasis en una de esas 2 almas, pero son inescindibles. ¿Qué significa eso, que son inescindibles y que tiene 2 almas? La vacunación nace fundamentalmente como técnica de prevención individual. Ya sabéis que la vacunación, el nombre de vacuna, viene de las vacas, ¿no? Y por tanto de Edward Jenner, ¿no? Que es el médico de la campaña inglesa, que se da cuenta de que las ordeñadoras de las vacas adquirían una viruela, la viruela vacuna, que les protegía, ¿de acuerdo?, frente a la viruela humana, que en aquellos momentos, finales del 18, era absolutamente devastadora. De tal manera que dijo, pues lo que hay que hacer es bastante sencillo, es contagiar a las personas con viruela vacuna, ¿de acuerdo?, para que después desarrollen inmunidad frente a la viruela humana. Y de ahí que se cortase. En aquel momento, pues, las técnicas de la vacunación, pues, como os podéis imaginar, eran muy rudimentarias. Se cortaban el brazo, te ponían pus de vaca, ¿de acuerdo?, para que de alguna manera adquirieses esa enfermedad vacuna, que era mucho más leve y que te prevenía después frente a la viruela humana, que insisto que en aquellos momentos era devastadora. De ahí el término, porque nace como técnica de protección individual, pero enseguida se aprecia que tenía también una vertiente colectiva.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los estados que lograban tener una población muy vacunada, pues lograban frenar, ni más ni menos, que los azotes de una enfermedad tan devastadora como era la viruela. Pero además, andando el tiempo, van apareciendo nuevas vacunas y se va analizando lo que más adelante se llamará inmunidad de grupo. Es verdad que a veces colectivamente le llamamos inmunidad de rebaño, pero es un término, tampoco somos un rebaño, ¿de acuerdo? Por tanto, es más apropiado hablar de inmunidad de grupo. ¿En qué consiste eso? Todas las enfermedades tienen una tasa de contagiosidad, se sabe, ¿de acuerdo? Es matemático. Por tanto, tú puedes coger 100 personas y determinar, en función de la tasa de contagiosidad que tenga la enfermedad, a cuántas has de vacunar para que cortocircuites la enfermedad y, por tanto, no derive en epidemia. No se trata de que tú puedas eliminar la enfermedad, pero sí puedes contener las epidemias. Se pueden contener las epidemias. Eso, digamos que oído ahora no nos causa, digamos, tanta impresión, pero os aseguro que hace unos siglos esto causaba muchísima impresión. Podemos contener las epidemias a partir de la vacunación y, repito, consiguiendo tasas que en algunos casos son muy altas. En el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, necesitas tasas muy altas, superiores al 90%. Por tanto, necesitas que cada 100, 90 estén. ¿Para qué? ¿Para que no haya sarampión? No, para interrumpir, cortocircuitar y, por tanto, que no haya epidemias. Solo hemos ganado a una enfermedad en el mundo como especie, y es la viruela. Y lo hemos conseguido a partir de la vacunación. Es nuestro mayor hito como especie en la faz de la Tierra. Entonces, hay que entender, por tanto, que hay una dimensión individual, pero hay una dimensión colectiva. Esa dimensión colectiva ya no solamente es prevención de epidemias, ¿de acuerdo?, sino que cada vez se van añadiendo más elementos, más externalidades positivas. Si uno mira el mundo, el mapa mundi, está cada vez más, digamos, adquiere cada vez más fuerza, y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las últimas sentencias que ha dictado, pues se nota que es un argumento cada vez de mayor peso, la idea de proteger a los más vulnerables. Con la vacunación no solamente se consigue que te protejas tú, dimensión individual, que protejas o que cortocircuites las epidemias, con todo el valor colectivo que eso tiene, sino que además se consigue proteger a los más vulnerables. ¿A qué me refiero con los más vulnerables? Los que no se pueden vacunar. Hay que entender que no todo el mundo se puede vacunar. Y, por tanto, hay personas cuyo sistema inmunitario, por ejemplo, está muy debilitado, que no van a poderse vacunar. Cuando eso lo analizas en un escenario, en un colegio, después lo citaré, pues un padre que tiene un hijo que, por ejemplo, ha sufrido un trasplante o que está padeciendo una leucemia, para él es muy importante saber con quién se van a relacionar sus hijos. ¿Por qué? Porque el sarampión, probablemente a un niño sano, pues, digamos, pueda considerarse una enfermedad que, bueno, pues oye, lo pasaremos, tal, pero es que el sarampión, frente a determinadas personas que no se pueden vacunar, pues les puede llevar a la muerte. Por tanto, no es un tema menor la idea también de proteger a los más vulnerables, es decir, aquellas personas que, aun queriendo, no se pueden vacunar porque su sistema inmunitario no lo admite. Ese argumento es cada vez también más potente en la jurisprudencia y aparece ahí la idea de la solidaridad, del comportamiento solidario, insisto, en términos de lo que conviene a todos, pero también en términos de lo que conviene a los más vulnerables, insisto, a aquellos que no se pueden. Por supuesto, si uno se va, el mundo de lo que colectivamente aporta la vacunación tiene muchas externalidades positivas que a veces se destacan, ¿no? Pues descenso de bajas laborales, etcétera. Pero yo me voy a centrar en las que creo que son más claras, ¿no? Hay dos dimensiones, la individual y la colectiva. Claro que puedes poner el acento más en una o en otra, pero son indistinguibles, ¿de acuerdo? En el ámbito privado se va a poner más acento en esa dimensión individual, ¿de acuerdo? En el ámbito público se va a poner más acento en la dimensión pública. Lo público no puede anular a lo individual. Yo no puedo vacunar a una persona que no pueda ser vacunada porque tenga, por ejemplo, algún tipo de alergia que implicaría que la vacuna le ocasionase directamente un daño irreversible o muy grave. No lo puedo hacer porque atentaría contra su dignidad de la persona, por tanto, no, por mucha salud pública que haya, no podría pasar por encima de esa dimensión. Y la dimensión individual tampoco puede cerrar los ojos a todas las externalidades colectivas, sin perjuicio, insisto, de que el acento lo pongamos en una u otra cosa. Primera idea. Segunda idea. Cuando hablas de vacunación en derecho, muchos, yo durante un tiempo ya al final estaba agotado, porque hay una tendencia reduccionista. ¿Es voluntaria o es obligatoria? No, es que no hay dos sistemas, hay muchos más sistemas. Hay 5 sistemas en el mundo de vacunación y eso hay que entenderlo.
Te dicen, no, no, es vacuna, o es voluntario o es obligatorio. No, y digo, ¿y en España cómo es? Voluntaria. Digo, no. Obligatoria, tampoco. En España es recomendada. Y la recomendación, ¿de acuerdo?, no es lo mismo que la voluntariedad. Voluntariedad es cuando uno se vacuna si quiere. Yo voy a la farmacia, compro la vacuna, que está autorizada, obviamente, y decido vacunarme o no. Los que somos padres sabemos que hay algunas vacunas que hemos tenido que pagar si hemos querido vacunar de eso a nuestros hijos, ¿no? Eso es vacuna voluntaria. La vacuna recomendada es cuando el poder público toma partido y dice, es que vacunarse es conveniente y aconsejo que te vacunes. Y para eso creo el calendario de vacunación que es de acceso gratuito. Es acceso gratuito y universal. Por tanto, las vacunas contenidas en el calendario son vacunas recomendadas. Ese dato es muy importante, porque si el poder público te recomienda que te vacunes por tu bien, inmunidad de grupo, etcétera, ¿cómo comprenderéis? Saldrá un caso cuando hay un accidente vacunal grave, no puede decir, ah, no, te vacunaste porque quisiste. No me diga, sí, me vacuné porque quise, pero porque tú me lo recomendaste. Por tanto, hay un elemento, hay un matiz diferencial muy importante entre la vacunación voluntaria y la vacunación recomendada. Y por encima de la vacunación recomendada hay como mínimo 3 sistemas más, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Está la vacunación condicionante, cuando tú estableces la vacuna como condición para algo, que puede ser más esencial o menos esencial, ¿no? Cuando tú dices, si quieres viajar a tal país, tienes que vacunarte de fiebre amarilla, porque si no, no te dejan entrar en ese país. Pero si tú verás si quieres ir o no. Eso es una vacuna condición, que durante la COVID ensayamos una fórmula, que era el pasaporte de vacunación. ¿De acuerdo? Si tú quieres entrar en tal sitio, pues tendrás que enseñar el pasaporte. Eso es una vacunación condicionante. Si tú quieres ser tatuador en Aragón, tienes que estar vacunado de hepatitis. Porque claro, con tanta aguja, pues obviamente tienes que tener... Si no, no te puedes... Pero si no quieres ser tatuador, pues allá tú. No hace falta que te vacunes. Pero si lo quieres ser, tienes que vacunarte de... Por tanto, esa es la vacunación condicionante. Por encima está la vacunación obligatoria, cuando por ley se establece la obligación de vacunarte y, por tanto, como es una ley la que establece la obligación, ¿de acuerdo?, también puede establecer una sanción si tú no cumples. Y por encima de esta está la vacunación forzosa, cuando un juez, ¿de acuerdo?, ordena que forzosamente se te vacune. Es algo muy excepcional. En el caso de España, lo mencionaré después, solo hay un caso donde un juez de lo contencioso administrativo haya dado semejante orden, ¿de acuerdo? Y ese es el escenario más esto de... Entonces, cuando ves las escalas y el mundo está dividido, hay países que tienen una cosa, países que tienen otra, ¿de acuerdo? Digamos que tienes el mapa mundi, hay que tener esto también muy en cuenta, sobre todo cuando lo analizan no juristas. No dicen, no, la vacunación obligatoria es más dura. Es más dura ontológicamente sí, ontológicamente sí. ¿Por qué? Porque hay un deber legal. Tú tienes el deber legal de vacunarte, pero muchas veces no por consecuencias. Yo conozco países donde la vacunación es obligatoria y la sanción son 100 euros. Si tú no te vacunas, pagas una sanción que son 100 euros. Y conozco países, Australia, por ejemplo, donde la vacunación no es obligatoria, pero si tú no vacunas a tus hijos no tienes ayudas sociales, que son, por valor, hay estudios, entre 3 y 5.000 euros. ¿Cuál es más duro? ¿El país que te da 100 euros si no te vacunas o el que te... Por tanto, lo de la idea de la dureza es también un elemento que hay que matizar cuando se analiza este tema. Segunda idea, por tanto, hay diferentes sistemas y podemos jugar con los sistemas. Podemos jugar con los sistemas. ¿Por qué? Porque hay diferentes vacunas, no hay una sola. Es que hay muchas vacunas. Por tanto, hay vacunas que podemos hacer condicionantes, hay vacunas que podemos hacer recomendadas. Por suerte, en España, la recomendación funciona muy bien y tenemos tasas de vacunación muy altas, pero tenemos vecinos donde las cosas no van tan bien. En Francia la cosa ha empeorado, en Italia ha empeorado. ¿Qué han hecho Francia e Italia? Dictar leyes y convertirla en obligatoria. ¿De acuerdo? Por tanto, ciertas vacunas en Francia y en Italia son obligatorias, porque con la recomendación su sistema no alcanza las tasas necesarias. Pero, insisto, hay diferentes sistemas, se puede jugar con estos sistemas, hay que analizar bien los sistemas, hay que entenderlos bien y hay que entender también bien esa diversidad. Tercera idea, muy importante. La vacunación, no sé si habéis visto, elección de Donald Trump, su ministro, ¿de acuerdo?, de Sanidad. Lo primero que ha salido sobre su ministro de Sanidad, Kennedy, el senador Kennedy, que es antivacunas. Las vacunas
habéis de tener en cuenta que las vacunas son un foco informativo permanente. Permanente. La OMS, cuando hace los objetivos, ¿de acuerdo?, y los peligros de salud pública de lo que se nos viene encima, dice, uno de los peligros, lo sabe clarísimo, es la desinformación. Y dentro de la desinformación, la OMS sanitaria, dentro de la desinformación sanitaria dice, no os quepa la menor duda, que las vacunas van a estar allí. ¿Por qué? Porque las vacunas es un tema que se presta ¿a qué? A la polarización. ¿Tú eres pro o antivacunas? Bueno, no puedes ser pro vacunas de algunas vacunas y antivacunas de... Pero no, eres pro o anti, ¿no? ¿Qué eres? ¿No? Como si eso fuera una especie de a mí siempre... ¿Tú eres pro vacunas? Hombre, yo claro que soy pro vacunas, pues no estoy explicando esto, pero eso no significa que tengo que tener un carnet o algo. Informativamente las vacunas, y eso ya, cuando se descubrió la vacuna, hay grandes hazañas históricas, esto seguro que Javier, en torno a la vacunación, pues la expedición de Balmis, eso es para hacer, vamos, os lo recomiendo, es una auténtica maravilla lo que hicieron, la expedición de Balmis es también, digamos que punto y aparte, pero Balmis cuando en la expedición escribe, dice, ¿no?, en el prólogo que dedica a las madres, ¿de acuerdo?, en el prólogo ya dice, Balmis ya advierte, no os preocupéis porque a las vacunas le van a atizar todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque tú vacunas a alguien que está sano. Por tanto, todo lo que ocurra después, ¿de acuerdo?, es fácil decir que es culpa de quién. Pues de la vacuna. Es que me han vacunado, ostras, he pillado un resfriado terrible, pues seguro que ha sido por la vacuna, porque cuando yo me vacuné estaba sano. Balmis ya dice, es que vacunamos a gente sana. Por tanto, es muy probable que todo lo que venga después, ¿de acuerdo?, se focalice en la vacuna. En los tiempos de Balmis decían que si te vacunabas, pues te saldrían cuernos de vaca. ¿De acuerdo? Porque, digamos, pues te ponían cosa de una vaca, pues lo más normal es que te salían cuernos de vaca y un rabo de vaca. ¿De acuerdo? Por tanto, ya había desinformación en el siglo XVIII. Entonces, eso es muy importante y hace que tengamos que tener en cuenta algo en lo que no me voy a detener, que es cómo de importante es que la justicia, lo comentaba con justicia, cómo de importante es que la justicia tenga buena vinculación con la información sanitaria. Uno de los problemas que hemos tenido en España durante la pandemia es que no tenemos una agencia estatal de salud pública, no tenemos un lugar al que mirar y del que extraer información clara, fiable, contundente, ¿de acuerdo?, que evite precisamente, y en ocasiones eso hace, ¿de acuerdo?, que el papel del juez, que es muy importante, se vea entorpecido, dificultado, porque muchas veces esas fuentes de información no son lo contundentes, fiables que uno desearía. Insisto, que haya agencias de salud pública, autonómicas, estatales, es muy importante también para estos temas, para que uno se agarre, y, oye, la información sobre esto, ¿de dónde pues es esta? ¿De acuerdo? Y de ahí también, pues bueno, la formación, pero eso me llevaría muy lejos, de los médicos forenses, la vinculación de la medicina forense con el ámbito de lo contencioso administrativo, todo eso son temas muy importantes, ¿de acuerdo? Cómo se trata la información que llega a los juzgados, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no te encuentres con un litigante que, de alguna manera, pues muy bien arropado. No os penséis que en el mundo antivacunas no existe organizaciones muy desarrolladas, ¿de acuerdo? O sea, uno puede ver, no, cuidado con que también hay, digamos, organizaciones pues muy potentes y muy desarrolladas, ¿de acuerdo? Por tanto, es fundamental tener en cuenta ese vínculo entre la justicia y también la información, porque sabemos que eso, digamos, en torno a la vacunación, siempre la polarización se presta a ese... digamos, a campañas desinformativas o sencillamente cosas que no acaben de comprenderse del todo o con el rigor que sería necesario. 5 casos, muy brevemente. El primer caso es el de la guardería del Ayuntamiento de Sant Pol del Mar, ¿de acuerdo?, cerquita de Barcelona, una guardería, ¿de acuerdo?, donde un padre lleva a su hijo, el hijo no está vacunado y le dicen, no puedes matricularte en la vacunación. El caso acaba en la mesa de un juzgado de lo contencioso administrativo, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace en ese caso? ¿De acuerdo? El juzgado de lo contencioso administrativo dice, vamos a analizarlo. De todo esto, como después se publicará, pues os daré las referencias de las sentencias para que digamos que lo podréis contemplar, pero ahora no tiene sentido hacerlo aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice el juzgado de lo contencioso administrativo? Dice, ¿ha hecho bien el ayuntamiento negando la inscripción del niño no vacunado en la guardería? Respuesta, sí, ha hecho bien el ayuntamiento. ¿Por qué ha hecho bien el ayuntamiento? Bien, en España la vacunación escolar, ¿de
¿de acuerdo? No es obligatoria, ya lo he dicho, es recomendada. Por tanto, a mí, en el ámbito de la escolarización obligatoria, no me pueden exigir que mi hijo esté vacunado. ¿Me lo pueden exigir? No. ¿Me pueden pedir información? Sí, me pueden pedir información. ¿Por qué? Recordemos, porque está en juego la salud pública. Por tanto, es decir, que un padre pudiese exigir, por ejemplo, conocer la tasa de vacunación de la clase en la que está su hijo, si el hijo tiene algún problema o es especialmente riesgoso como consecuencia de padecer algún tipo de enfermedad, pues eso estaría totalmente dentro de orden, ¿no? No conoce los datos personales, pero sí, por ejemplo, ¿para qué? Pues para decidir que vaya a otra clase donde la tasa de vacunación, por ejemplo, sea más alta, ¿no? Por tanto, ¿me pueden exigir que mi niño esté vacunado? No. ¿Me pueden exigir conocer el estado de vacunación? Sí. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Por qué se exige? Bueno, porque estamos hablando no de educación obligatoria, sino de una guardería infantil. Es un servicio público al margen, por tanto, de lo que es la educación obligatoria, y ahí el juez de lo contencioso administrativo dice, bueno, como es en este ámbito, ¿de acuerdo?, se pueden establecer condiciones distintas. Vamos a ver si esta condición está justificada, ¿no? Y hace un análisis que está muy bien, ¿de acuerdo?, de si estaría justificado o no en este caso. Cualquiera que haya estado en una guardería solo tiene que estar 3 segundos para darse cuenta que los chupetes rulan, ¿de acuerdo? Y ahí se chupa todo el mundo. Bueno, pues dices, cualquier medida de profilaxis en ese entorno es ciencia ficción, ¿de acuerdo? Por tanto, dice, hombre, pues en este tipo de entornos parece que sí que está justificado que se pueda exigir, en este caso, la vacunación como requisito de ingreso, porque si usted no lo quiere, pues no hay ningún problema, no le voy a afectar al derecho a la educación. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de educación obligatoria, ¿no? Aquí se podría hacer un repaso. Os dejaré también la referencia a la última decisión que tengo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace 1 año y medio se pronunció en una sentencia capital donde se le ha preguntado de todo sobre un país donde la vacunación era obligatoria, si eso es compatible con los derechos fundamentales. La sentencia es larguísima y es absolutamente una enciclopedia, ¿de acuerdo? Acaba diciendo que es perfectamente compatible con los derechos fundamentales imponer la vacunación obligatoria si un país considera que eso es necesario porque la vacunación recomendada no funciona. Y en este caso, la última que he encontrado, que es de enero de 2004, es de Moldavia. Por lo visto, en Moldavia pues han tenido diferentes brotes con 48 niños muertos de diferentes enfermedades. A mí Moldavia me costaría ahora en estos momentos, honestamente, situarla en el mapa, ¿de acuerdo? Pero han dictado una ley donde no solamente si no estás vacunado no puedes ir al colegio, sino que además no puedes participar en actividades recreativas, no puedes ir a instituciones donde de alguna manera haya elementos de convivencia, o sea, ya no solamente el colegio. Y se le ha preguntado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si esto no es ir exagerado, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la vacunación es un tema menor y que, por tanto, está justificado que ante este tipo de escenarios pues, se tomen medidas de este tipo. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar, insisto, todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia y, en este caso, de la infancia y de la salud pública infantil. Segundo caso. El segundo caso, por mucho que defienda la vacunación, que la defiendo, no tiene nada que ver con no reconocer que la vacunación no es perfecta. Y, por tanto, como cualquier otro medicamento, hemos de ser conscientes que la vacunación puede traer consigo efectos adversos, en algunos casos efectos adversos muy graves. A veces seremos capaces de identificarlos, otras veces no. No hemos de olvidar que la vacunación es por vocación masiva. Y eso implica que se va a administrar a millones de personas. El cálculo de probabilidades, por muy bien que uno lo quiera hacer, va a ser siempre complicado. De escenarios, de una persona que se ha ido a vacunar y resulta que tenía no sé qué, y eso ha hecho una combinación que hace que desarrolle un efecto adverso gravísimo. Por tanto, los accidentes vacunales graves no se pueden quitar de la ecuación. Eso no significa que haya que resignarse, no estoy diciendo eso. Hay que ser muy vigilantes. Por tanto, la farmacovigilancia es muy importante en vacunación, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, como juristas, a la persona que padece un efecto adverso grave hay que dar una respuesta, porque va a solicitar una indemnización. En los últimos años hay varios autores que han publicado varios libros, sobre todo con ocasión de la pandemia de la COVID, diciendo en España deberíamos desarrollar sistemas como hay en otros países del mundo,
creando fondos de compensación, donde la víctima ya no tuviese que reclamar ante los tribunales, sino que sencillamente el fondo de compensación, pues siempre que reuniese una serie de requisitos, le diese inmediatamente una indemnización. Seguro que esto del fondo de compensación os resuena mucho a muchas otras cosas, porque en las carreteras, accidentes de circulación, digamos que hay ciertos elementos que nos resuenan a todos, ¿no? Bien, yo creo que eso, a ver si va avanzando y va calando la idea. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? El caso que se selecciona es una señora que reclama contra el servicio extremeño por una trombosis que ha sufrido por la vacuna Janssen administrada durante la COVID. Eso le ha provocado, bueno, pues ha estado casi un año, ¿de acuerdo?, hasta que se ha estado estable y le han quedado pues diversas secuelas, pérdida de calidad de vida de carácter leve, tiene que tener dieta de por vida, bueno, una serie, y reclama una indemnización. ¿Qué es lo que ha dicho el TSJ de Extremadura? Es el primer caso de vacuna COVID. Pues ha cogido y ha dicho, es que ya ha habido otros casos que han llegado al Tribunal Supremo, por ejemplo, con la gripe, ¿de acuerdo? Y en todos los casos la Administración se defendía diciendo que la vacuna es voluntaria. Oye, la Janssen te la has puesto porque has querido. Por tanto, debes asumir el riesgo. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Y repite, a mi juicio, con muy buen criterio el Tribunal Superior de Justicia. Cuando enseñamos en la facultad la responsabilidad patrimonial, decimos que hay ciertos ámbitos donde es objetiva. ¿Qué significa que es objetiva? Nadie está culpando a la Administración de hacer mal las cosas. De lo que estamos hablando es de que, aun haciendo bien las cosas, no podemos eliminar de la ecuación que se produzca un accidente de estas características. La cuestión es que ese tipo de accidentes entra perfectamente en el molde de la responsabilidad objetiva o sin falta. La Administración debe responder aunque no haya cometido una falta. ¿Y por qué debe responder? Porque quien acudió a vacunarse lo hizo en términos individuales, pero también en términos colectivos. Si tú te arriesgas en términos colectivos, también debes ser protegido en términos colectivos. ¿O es que no existe la justa distribución de las cargas, ¿no? Pues bueno, en este caso a alguien le ha tocado la desafortunada desgracia de padecer ese accidente, que son muy minoritarios, que son muy pequeños, que por supuesto no ponen, no hacen que la vacunación por este tipo de accidentes, ni mucho menos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de eso, pero no significa que no haya que dar una respuesta. Y ahí el Tribunal Extremeño dice que en virtud del principio de solidaridad, la Administración debe responder aunque haya hecho bien las cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto concede la indemnización a esta señora de Extremadura. Tercer caso. El tercer caso es el caso de vacunación más famoso de España y probablemente se estudia en todo el mundo. Tú coges un vademecum de vacunación, de derecho de la vacunación, y te aparece en este caso. Es un caso de Granada del año 2010, prepandémico, por tanto, de un barrio, si vais a Granada, que es también una ciudad preciosa, del Albaicín, ¿de acuerdo?, que es un barrio pues muy céntrico que está cerquita de la, digamos, debajo de la Alhambra, donde aparecen de repente un brote de sarampión en un colegio y los padres se niegan a vacunar a los niños que no estaban vacunados de sarampión. La Junta de Andalucía lleva el caso al juez de lo contencioso administrativo y le dice, mira, es que te solicitamos autorización para vacunación, fijaros, obligatoria, no, para vacunación forzosa. Porque esta gente no se quiere vacunar, ¿de acuerdo? Lo que te estamos diciendo es que nos permitas llamar a las fuerzas y órdenes de seguridad que acompañen a nuestros servicios de vacunación y que vayan casa por casa y los vacunen, ¿de acuerdo? Y el juez de lo contencioso administrativo autorizó. Es de los poquitos casos, digamos, donde vemos una vacunación forzosa. ¿Autorizó por qué? Porque considera que estaba en riesgo la salud pública y que, precisamente por estar en riesgo la salud pública, la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública le autorizaba a poder hacerlo. Se autorizó, bueno, después todo eso, si tenéis, hay incluso documentales, ¿de acuerdo? Al final tampoco hubo que atar a las personas, no, digamos que, bueno, después se dialogó con los padres, etcétera, pero bueno, el auto, ¿de acuerdo?, de lo contencioso que fue recurrido en apelación y que fue confirmado por el TSJ de Andalucía, ¿de acuerdo? El cuarto caso, ya veis que me voy acercando al final, el cuarto caso me llevaría al pasaporte sanitario. ¿De acuerdo? El pasaporte sanitario, yo estudié durante muchos años la LOMESP, Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública. La LOMESP, que no es la que nos ha ayudado en pandemia, o sea, hemos hecho frente a la pandemia, yo esto no, me cuesta todavía entenderlo, no sé, no me cabe en la cabeza, con 4 artículos. Es que la ley tiene 4 artículos. ¿De acuerdo? No, es así, o sea, tiene 4 artículos, que tampoco son largos, no tiene ni exposición de motivos.
porque eran 4 artículos que se quitaron de la Ley General de Sanidad. Con eso hemos hecho frente a una pandemia. Dice, no, hombre, es que en situaciones de pandemia conviene que tengamos normas muy flexibles. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es tener normas muy flexibles y otra cosa es tener 4 artículos. Si uno coge la LOMES, no habla de vacunación, ni de pasaportes sanitarios, es que no habla ni de cuarentenas, es que no habla de... ¿Me explico? La LOMES, bueno, pues te dice, si usted tiene una pandemia, haga todo lo posible. Por eso, el Tribunal Supremo ha tenido una labor tan capital durante la pandemia, porque el Tribunal Supremo es el que dio por bueno el pasaporte sanitario, que se creó a partir de un artículo, que es el artículo 3, que no habla de nada parecido, ¿de acuerdo? Pero a partir del artículo 3 se fue desenganchando, ¿no? Y fue el Tribunal Supremo el que dio forma al pasaporte sanitario. ¿Cómo? Autorizando lo que las comunidades autónomas dijeron, bueno, pues es que necesitamos el pasaporte sanitario, es una medida de control, en el fondo es una vacunación condicionante, ¿de acuerdo? Ahí ya no me puedo detener, pero es también para poner en valor lo que hizo el Tribunal Supremo durante la pandemia, que en ocasiones pues no se pone, pues yo lo quiero poner en valor porque ayudó a desplegar una ley, que es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Salud Pública, pues que es una ley muy precaria. Entonces, el Tribunal Supremo fue el gran paladín de esta ley y ayudó en su desarrollo, ¿no? Por lo tanto, el pasaporte sanitario, que obviamente salvó muchísimas vidas, digamos que no es que estuviera en la LOMES, nació de la LOMES, pero quien le puso la cuña, ¿de acuerdo?, fue al final el Tribunal Supremo. El pasaporte de vacunación nos permitiría discutir largamente sobre algo muy interesante, que es la frontera entre la vacunación condicionante y la vacunación obligatoria. Decimos, no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero si a mí me condicionan actividades muy esenciales de la vida, no sé si me están colando una vacunación obligatoria. Es decir, no es lo mismo que usted, claro, me ha puesto el ejemplo de irme a un país que tiene fiebre amarilla. Bien, yo no, pues no voy, pero claro, no es lo mismo que me digan que al puesto de trabajo tengo que ir con pasaporte sanitario. Entonces, igual me está encubriendo una vacunación obligatoria, ¿no? Entonces, el límite en ocasiones es también muy interesante. El último caso es un caso donde el juez de lo contencioso administrativo va a adoptar una posición muy singular y también que merecería un estudio aparte en términos tanto técnicos, ¿de acuerdo?, como de fondo. El último caso que he seleccionado es un recurso que interpusieron diferentes asociaciones, en este caso de Policía Nacional y de Guardia Civil, contra la Generalitat de Cataluña durante la pandemia, cuando se dieron cuenta que los Mossos d'Esquadra estaban vacunados en una tasa muy superior a la que tenían los policías nacionales y los guardias civiles destinados en Cataluña, ¿de acuerdo? Interpusieron un recurso contencioso administrativo por inactividad, interesantísimo, solicitando como medida cautelar, ¿de acuerdo?, que se les administrase a ellos la vacuna en la misma ratio que sus homólogos, en este caso que los Mossos d'Esquadra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó un auto autorizando eso y, por tanto, estableciendo como medida cautelar positiva que se les vacunase en la misma proporción y con la misma velocidad que se estaba vacunando a los Mossos d'Esquadra. El caso es muy interesante desde muchas perspectivas, pero lo que quiero, sobre todo, seleccionar este caso es para que entendáis que no siempre el problema es que no me quiero vacunar. En ocasiones, el problema es que me quiero vacunar y no puedo. Yo os aseguro que nosotros vivimos una sociedad donde este tema, os he traído un caso, donde yo me quiero vacunar y no puedo, porque no había vacunas para todos. No había vacunas para todos. Este caso, hace poquitos días estaba en un país donde si este caso lo cuentas, os aseguro que lo ven de otra manera, porque no tienen un calendario de vacunación con acceso gratuito, ¿de acuerdo?, universal, en la puerta de casa, a las vacunas. Hay países donde esto lo tienes que explicar diciendo la importancia del derecho de acceso a las vacunas esenciales. Y, por tanto, el papel del juez administrativo, en este caso, no era de otro tipo, era de garantizar el acceso a la vacuna en condiciones de igualdad, en este caso, en una serie de colectivos que debían estar dentro de la jerarquía que establecimos, porque, insisto, no había vacunas para todos, pues debían estar, insisto, en la misma posición. Y voy acabando. Como conclusiones,
este pequeño recorrido, ¿de acuerdo?, sobre 5 casos, ¿no?, que al final no, es una especie de pequeño picoteo, lanzaré simplemente 2 ideas, ¿no? La primera idea, que ya he anunciado en el inicio, es la importancia de que los juristas también reflexionemos sobre temas que nos parecen, digamos, no sé si prosaicos o muy alejados, ¿no? Teníamos hace poquito al periodista, ¿no? ¿Qué conexión puede haber entre el derecho y la vacuna? O sea, ¿qué conexión puede haber? Por tanto, tenemos que hacer un viaje de ida. Segunda reflexión, ellos tienen también que hacer un viaje de vuelta. Cuando digo ellos, ¿a quién me refiero? Médicos, por supuesto vacunólogos, farmacéuticos, etcétera, tienen que entender también que hay juristas que estudiamos estas cosas, pero más que eso, que hay jueces, que está toda una justicia que, como podéis ver, está haciendo un papel muy importante, muy relevante, ¿de acuerdo?, para sostener la misión de la vacunación, que, insisto, yo creo que es una misión muy noble. Muchas gracias. Creo que la intervención del profesor Cierco ha sido brillante, como decía antes, pero también muy comprometida y es de agradecer. Y seguro que esperemos dar lugar al debate. Yo solo tengo ganas de preguntar alguna cosilla, desde luego. Y pasamos a la magistrada señora. Muy bien. Por favor. Muy bien, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer tanto a Concepción, la Justicia de Aragón y a Javier Oliván en especial haberme invitado a participar en estos encuentros. Que estoy un poco, la verdad, un poco de vértigo lo estoy asumiendo por la categoría de este espacio jurídico y del nivel académico de los participantes de las 2 primeras sesiones y en especial de mi coponente de hoy, pero en todo caso, bueno, pues vamos a asumirlo con fortaleza. Me hace además especial ilusión estar aquí en Teruel porque me une una especial relación, dado que viví mis primeros años de vida, como comentaba antes con algún compañero, aquí en esta ciudad y por lo tanto pues estoy muy contenta de encontrarme aquí. Además, placer compartir mesa con César, como habéis visto, un experto administrativista y sobre todo en esta materia, así que yo por mi parte voy a intentar aportar pues mi visión desde el punto de vista práctico jurídico, como mi trabajo como magistrada en un juzgado de primera instancia con competencia en materia de familia y de discapacidad. Por lo tanto, he abordado la materia de la ponencia desde este punto de vista en cuanto a las cuestiones que se nos han planteado antes ya de la pandemia, de cuestiones de divergencias en el ejercicio de la autoridad familiar por parte de progenitores en relación con la administración de vacunas respecto de sus hijos menores de edad, de manera un tanto más reducida respecto de personas con discapacidad, porque no era el caso antes de la pandemia de la administración de vacunas y que, sin embargo, daba lugar también a supuestos de autorizaciones de tratamientos de carácter médico, como podía ser el sometimiento de tipo forzoso a algún tipo de intervención médica para obtener un diagnóstico en casos de situaciones graves como un cribado de un cáncer o la aplicación de un tratamiento posterior, pero no en el ámbito de la vacunación, que ha sido y ha surgido fundamentalmente las mayores controversias a raíz de la pandemia, en que nos han llegado las solicitudes de residencias geriátricas para la vacunación de personas con discapacidad ante la negativa de alguno de sus familiares a llevarlo a efecto. No sé si está puesta ya. Vale. Bien. Sí, vale. Bueno, vale. Para la exposición, bueno, pues trataré con carácter previo unas pequeñas pinceladas sobre el procedimiento. Todos los juristas conocemos la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pero para que situéis en qué cauce procesal se nos estaban planteando estas solicitudes y luego las sentencias que ha habido fundamentalmente por el Tribunal Constitucional, dado que los supuestos que se nos han planteado tras la pandemia han dado lugar a recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, tanto en supuestos de personas con discapacidad como de menores, que es lo que ha tenido que abordar la jurisprudencia tanto española como europea y que lo que daría título a la mesa, ¿no? Las tensiones entre las libertades individuales y la protección de la salud de un modo más controvertido. Bien, por lo que se refiere… bien. Bueno, lo veo… Vale. De acuerdo. Bien, con carácter previo, como os decía, y partiendo de los supuestos… No, desde aquí lo veo. Sí, perfecto.
Bien, los supuestos que se nos daban, como digo anteriormente, a la pandemia se basaban en el sistema como establecía, las fundamentaciones eran con un sistema de vacunación no obligatoria, sino recomendada, y por lo tanto los argumentos que utilizábamos los juristas se basaban en ese tipo de asuntos, sobre todo en el caso de los menores, en el interés superior y primordial que presiden los juzgados de familia y de discapacidad. En el ámbito del procedimiento, en la faceta sustantiva hay que acudir, en el caso de, ahora sí, que no lo veía, en el caso del territorio de derecho común al artículo 156 del Código Civil, y en el caso del territorio de derecho aragonés dentro del Código de Derecho Foral a los artículos 63 y 65, que son los que establecen los caracteres, la titularidad y el contenido de la autoridad familiar, que es lo que nos ocupa. En la faceta procesal contamos con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la 15/2015 de 2 de julio, en concreto los artículos 85 y 86 en lo que se refiere a menores y 87-89 personas con discapacidad. En Aragón en concreto contamos con el artículo 74 del Código de Derecho Foral, que establece que en caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los padres puede acudir al juez para que resuelva de plano lo más favorable el interés del hijo, si no prefieren acudir ambos a la junta de pariente con el mismo fin. Que no se suele acudir y lo que vienen es al juzgado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de marzo del 15 se encargó de puntualizar en este sentido que esta norma era más de naturaleza procesal y no sustantiva, y por lo tanto es la que se tiene que usar para llevar a cabo la tramitación de estos procedimientos. Constituyen el presupuesto inexcusable para dar lugar a promover este expediente que los progenitores tengan atribuido el ejercicio compartido conjunto de la autoridad familiar y que exista un desacuerdo, una controversia entre ellos respecto de una decisión que debieran adoptar de modo conjunto y que tenga su contenido dentro de esta autoridad familiar o patria potestad en el territorio común, dentro de la que se encontraría, por lo tanto, la administración de la vacuna. Estas cuestiones de carácter procesal os las quiero refrescar un poco porque luego el Tribunal Constitucional, al tratar los recursos de amparo, incide en algunas cuestiones de procedimiento que son relevantes. La regulación es una tramitación de juicio verbal, está presidida la comparecencia por el juez y tiene intervención el Ministerio Fiscal, dado que están afectados intereses de menores o de personas con discapacidad. La competencia es del juzgado de primera instancia, del lugar de domicilio o de residencia del hijo, pero para el caso, salvo en los supuestos en los que ya se haya dictado una resolución atribuyendo el ejercicio de la autoridad familiar a los progenitores en uno u otro sentido, es decir, en un supuesto de crisis matrimonial o de pareja, y por lo tanto será ese juzgado el que conozca de estos expedientes. En el caso de personas con discapacidad, es el lugar o la residencia también de la persona con discapacidad, salvo que existiera ya una medida judicial de apoyo, una tutela o una curatela, y por lo tanto sea ese juzgado el que se cargue de su conocimiento. Se cita a las partes a comparecencia, en la que se llevan a cabo la práctica de las diligencias de prueba correspondientes. Se dicta un auto en el plazo de 5 días, es de aplicación supletoria a la Ley de Enjuiciamiento Civil y el auto es recurrible en apelación sin efectos suspensivos. Bien, estas son las normas básicas procesales. El objeto del expediente, por lo tanto, ¿cuál es? Es llevar a cabo la atribución del ejercicio, en este caso, de la autoridad familiar a uno de los progenitores. Es decir, no quiere decir que el juez o el tribunal decida si se administra o no la vacuna, sino se atribuye a uno de los progenitores esta decisión, que sea él el que decida, que en el fondo estamos atribuyendo al que ha decidido vacunar o no, pero formalmente, luego si decide vacunar o no, será la cuestión que deba llevar a cabo. Por lo tanto, se trata de decantar la balanza en favor de la decisión más favorable al menor, en este caso, dentro de las opciones escogidas por los padres. Con anterioridad a la pandemia, y como destacaba también César, el sistema español, como decimos, es el de la recomendación vacunal y ya se nos planteaban cuestiones en relación con la vacuna, no la del COVID, sino pues, vacunas como la varicela, Prevenar, el Bexero, rotavirus, contra el virus del papiloma humano, en los que se atendían las resoluciones judiciales, tanto por los autos de instancia como de la jurisprudencia de la Audiencia Provincial, que era la única que existía porque solo se recurrían en apelación generalmente estos autos, el carácter no obligatorio de la vacunación, que formarán o no parte del calendario oficial estas vacunas, que en situaciones anteriores, generalmente antes de la crisis matrimonial, los padres sí que se habían puesto de acuerdo en la administración de otras vacunas y ahora surgía esa controversia, que fuera recomendada por el pediatra y que no existiera contraindicación médica para la aplicación de esa vacuna correspondiente. De manera que se trataba de bascular entre la postura del progenitor, que entendía que debía su hijo beneficiarse del avance de la medicina, frente a postulados pues, antivacunas o negacionistas que pudieran existir.
Antes de continuar y entrar en el análisis de las sentencias en concreto, y como ha destacado César, el concepto de vacuna en sí mismo también ha sido objeto de tratamiento en el Tribunal Constitucional por el debate doctrinal, médico-científico y en la calle, ¿no?, que ha existido respecto de si la vacuna, mal llamada, bien llamada, fármaco contra el coronavirus, contra el virus del SARS, tenía la consideración o no de vacuna. Aquí en España tienen la consideración de medicamentos especiales y entonces el Tribunal Constitucional recoge en la sentencia primera que trata estos asuntos el concepto sobre el cual y la definición se va a basar para resolver. Dice que la vacuna, según acude al Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, es un preparado de antígenos o de otros productos biológicos, por ejemplo, ácidos nucleicos, que así trae las nuevas vacunas en las que no se tratan de las de vector viral, las que conocíamos anteriormente, en que se introducía el virus inofensivo, atenuado, etcétera, sino ya las nuevas que habían dado lugar a la lucha contra el COVID. Dice, por lo tanto, esto que se trata de este preparado que se administra a una persona o a un animal con el fin de inducir en su organismo una respuesta inmunitaria que lo proteja contra una enfermedad infecciosa sin generar la enfermedad. Una subsiguiente exposición natural al agente infeccioso por parte del ser humano o del animal vacunado se activa en ellos una segunda respuesta inmunitaria que destruye el agente infeccioso antes de que éste llegue a causar enfermedad. Por lo tanto, este es el punto de partida en el que se incluyen, por lo tanto, dentro del concepto de vacunas, la vacuna contra el COVID y, por lo tanto, el análisis que se puede realizar a raíz de ello. Bien, la primera sentencia que se trata es en relación con personas con discapacidad. Las solicitudes que se nos planteaban en los juzgados en la primera instancia eran efectuadas por una residencia geriátrica, donde se encontraba ingresada una persona con discapacidad, ya tuviera o no medidas judiciales de apoyo establecidas, es decir, podía no tener todavía una tutela, una curatela establecida, y se planteaba esta solicitud ante la negativa del familiar a llevar a cabo la administración prevista en esa correspondiente residencia de la vacuna. Se iniciaban estos procedimientos ya fuera como medida cautelar previa o coetánea a la existencia de un proceso de provisión de medidas judiciales de apoyo, o bien se podían realizar dentro del propio expediente de tutela y curatela como una medida cautelar urgente dentro de este procedimiento de jurisdicción voluntaria al que antes he hecho referencia, con el fundamento general del artículo 158 del Código Civil y el artículo 10 del Código de Derecho Foral que todos conocemos en cuanto a intentar evitar o apartar a la persona con discapacidad de un peligro o evitarle un perjuicio. Con la particularidad que en estos expedientes se llevaba a cabo la exploración judicial y forense de esta persona, porque incluso aunque tuviera medidas judiciales de apoyo, se trataba de examinar e indagar si contaba con la capacidad suficiente para emitir un consentimiento para recibir la vacuna, pese a la negativa de este familiar a llevarla a cabo. Bien, pues como digo, la primera sentencia al respecto fue la 38/23 de 20 de abril, dictada por el Pleno en un recurso de amparo frente a un auto que se había dictado por el Juzgado de Primera Instancia, número 2 de Telde, de 26 de noviembre de 2021, y el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, de 1 de abril de 2022. Esta es la que tomo como referencia porque las posteriores resueltas, otras 4 más, se basan en la misma doctrina aquí expuesta, otras 3 también que son de Las Palmas de Gran Canaria y otra de un juzgado de Cantabria. El Tribunal, por providencia del Pleno, acordó recabar el conocimiento de este recurso de amparo que estaba tramitándose ante la Sala Primera, entendiendo que concurría una especial trascendencia constitucional porque, de hecho, sobre el análisis de este derecho fundamental no existía doctrina en el Tribunal. Por lo tanto, trascendía también, decía, el caso enjuiciado porque planteaba una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica que todos los operadores jurídicos compartíamos porque nos habían dado bastantes quebraderos de cabeza estas solicitudes en los juzgados. Especificaba además claramente que solo iba a resolver y solo se iba a centrar en las resoluciones dictadas por la autoridad civil y dentro del ámbito de este procedimiento de la jurisdicción voluntaria, dentro de la ley de la autonomía del paciente, porque había existido una resolución por un juzgado de lo contencioso de una actividad gubernamental frente a la situación de crisis sanitaria que había sido adoptada por un consejero de Gran Canaria en relación con esa residencia, pero que el Tribunal Constitucional entendía que no iba a entrar al conocimiento sobre el mismo. El supuesto de hecho de partido, ¿cuál es? La madre del recurrente en amparo, que era además tutor de aquella,
estaba aquejada de una demencia severa, una enfermedad de Alzheimer, y le impedía prestar el consentimiento por sí misma para dicha actuación sanitaria. El Tribunal Constitucional, en cuanto a la legitimación, se la reconoce en amparo a este hijo como tutor de la persona que era realmente la titular de los derechos fundamentales, aludiendo a que tenía un interés legítimo, ya que además había sido parte en el procedimiento previo y que además sostenía que la administración no consentida de la vacuna frente a su madre era una vulneración del derecho fundamental de esta y, por lo tanto, tenía legitimación con arreglo al interés legítimo de defenderlo en el recurso de amparo. En otras dos sentencias posteriores también reconoce legitimación, en la 71 del 24, a una madre de una hija afectada de una discapacidad intelectual profunda ingresada en una residencia geriátrica que tenía una guarda de hecho, no tenía ninguna medida judicial de apoyo, y también se lo reconoce ostentando este interés legítimo en cuanto a situaciones de vinculación familiar. Y también en otra sentencia, también de guardadora de hecho, de la hija de una persona con deterioro cognitivo moderado que también tampoco tenía una medida judicial de apoyo, no era su tutora, pero se le reconocía la legitimación. Por lo que se refiere a los derechos fundamentales que entiende concernidos el Tribunal Constitucional en este supuesto, fundamentalmente lo centra en el derecho fundamental a la integridad personal reconocido en el artículo 15 y rechaza otras alegaciones de vulneración de otros derechos, como el derecho a la igualdad del artículo 14, porque considera que el recurrente no había aportado un término de comparación válido, es decir, en España no es que existiera un doble sistema de vacunación que fuera voluntario para las personas que en pleno uso de sus derechos civiles y de carácter obligatorio para las personas con discapacidad. Por lo tanto, rechazaba que hubiera una vulneración de este derecho. También rechazaba el de la vulneración del derecho a la intimidad, por entender que el acto médico en sí no suponía un ataque a la intimidad y a la vida privada de la persona, ni por la parte del cuerpo afectada, ni porque supusiera una indagación en sus datos privados, ni entraba en el concepto ni de recato o pudor personal entendido como el concepto públicamente entendido. También rechazaba la vulneración del artículo 24 del derecho a la tutela judicial efectiva porque lo entendía tributario e instrumental únicamente usado para defender el atentado al derecho fundamental a la integridad y, por lo tanto, lo analizaría conjuntamente con el fondo. De manera que el Tribunal Constitucional entiende que la administración no consentida de un tratamiento sanitario se inserta dentro de este derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 15. Entiende y centra sobre todo el problema en el consentimiento, en la interpretación de este derecho fundamental, es decir, la manifestación del libre desarrollo de la personalidad en cuanto a la autodeterminación de la persona sobre el propio cuerpo, que requiere que pueda decidir libremente sobre si estas medidas, tratamientos terapéuticos puede consentir a que sean practicados o a rechazarlos. Para ello exige que tenga un conocimiento y cuente con la información médica adecuada para poder tomar libremente esta decisión y considera, por lo tanto, que la vacunación entra en este supuesto de facultad de autodeterminación que puede tener efectos secundarios adversos y, por lo tanto, es un riesgo potencial y que es lo que supone para el Tribunal Constitucional que para ver la injerencia en el derecho fundamental debe valorarse la constitucionalidad de la administración no consentida de una vacuna supeditada al cumplimiento de diversos requisitos, que son los que venía reconociendo en toda su doctrina anterior, la existencia de una habilitación legal y el respeto al principio de proporcionalidad, de si existe la concurrencia de una finalidad legítima y la necesidad de la injerencia en el concreto contexto que se afronta. En este caso es el mismo canon de enjuiciamiento que se ha utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Babrika y otros contra la República Checa, del que he señalado por César, de 8 de abril de 2021, en relación con la vacunación obligatoria que existía en ese país. Y es el mismo análisis que se realiza en el caso español. El Tribunal Constitucional, respecto de la norma habilitante, es decir, se trataba de resolver a través de esta sentencia de si existe una cláusula legal que permita vacunar sin contar con el consentimiento de la persona afectada. Y en este caso encuentra su anclaje y su cobertura en el artículo 9.6 de la Ley de la Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002, en que señala, en primer lugar, el paciente necesita el consentimiento para toda actuación que se realice en el ámbito de la salud, requiere el consentimiento libre y voluntario del afectado. Pero, ¿qué ocurre? La posibilidad, en el apartado tercero, del consentimiento por representación. En el caso de la persona con discapacidad, sería el de supuesto del apartado B, que dice para la situación de que el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia, como era el caso que ocupaba. Y entonces, este consentimiento, ¿quién lo tiene que otorgar? Si esta persona no puede,
el representante legal o personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Lo relevante aquí es que debe adoptarse esta decisión atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Este concepto luego lo recoge el Tribunal Constitucional para, una vez que realiza el juicio de ponderación, para entender la decisión adecuada para esta persona. Por lo tanto, el artículo 9.6, que es lo que exige que la intervención judicial esté presidida por fines estrictamente tuitivos de los intereses de la persona con discapacidad. No ampara que el juez civil pueda hacer prevalecer frente a los intereses particulares y personales de este sujeto de terceros o públicos, es decir, en particular el riesgo para la salud pública, porque si no esto supondría instrumentalizar a la persona y esto cedería de la habilitación legal establecida en este artículo. Cuando, en segundo lugar, en los requisitos que establece los requisitos que establece el Tribunal Constitucional en relación con el juicio de ponderación a realizar, entronca, y también existe cierta relación, como comentábamos antes, con las dos ponencias anteriores, porque analiza el régimen de protección jurídica de las personas con discapacidad en España, relatando la aplicación y la entrada en vigor de la Ley 8/21, que es la que afectó a la modificación del Código Civil para adaptarlo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, para destacar que el principio esencial, el rector que tiene que mover toda decisión tuitiva para una persona con discapacidad es el respeto a la voluntad de esa persona, tanto a la hora de adoptar las medidas judiciales de apoyo, que deben ser y servir solo de auxilio y no suplir a esta persona, sino favorecer y garantizar su libre desarrollo de la personalidad, pues también en el ámbito médico. De manera que la decisión que se adopte siempre ha de responder al fin estricto de proteger a la persona con discapacidad y los argumentos que se usen para ello son los que entiende el Tribunal Constitucional que se daban en este supuesto. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad, según el informe forense que se había llevado a cabo, no podía prestar un consentimiento válido para llevar a cabo una actuación sobre su salud, ni podía entender los efectos beneficiosos o no de la vacuna. Tampoco había dejado instrucciones al respecto, como podía haberse llevado a cabo. Por otro lado, la negativa del tutor era genérica, tajante, no admitía ninguna modulación a recibir más información y, por lo tanto, trataba de suplir o sustituir las convicciones personales de la persona con discapacidad en esta materia por las suyas propias, lo que no está amparado por la habilitación legal del consentimiento por representación. Por lo tanto, decía y concluía el Tribunal Constitucional que la decisión de administrar o de atribuir la facultad de administrar la vacuna a esta persona no había desbordado los límites legales establecidos, y en esto porque los criterios de ponderación que se habían usado por parte del juzgado respondían a esta finalidad legítima. ¿Por qué? Porque la fiabilidad que se decía asociada a la concreta vacuna se había basado en los informes de la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, la asimilación de los riesgos y de los márgenes de riesgos asociados a esta vacuna no eran los habituales que existían en cualquier otra vacuna recomendada por las autoridades sanitarias. Además, existía un contexto concreto de peligro y riesgo específico en esta persona, además de por su avanzada edad, que tenía 85 años, porque vivía en una residencia en la que precisamente se habían dado pues los índices más altos de contagio y de mortalidad durante la pandemia. Además, no existía ningún informe de los informes que se habían sometido a contradicción en la comparecencia, no había ninguno que manifestara la existencia de contraindicaciones específicas en su caso, y, por otro lado, se aludía también a que no era mayor y más grave el riesgo, era mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave como consecuencia de la vacuna. Incidía el Constitucional, como lo hago también hará con los menores, que las consecuencias negativas desde el punto de vista del desenvolvimiento de la vida diaria de esta persona, porque en el caso de que no se vacunara se iban a limitar sus contactos con terceros en la residencia. Por lo tanto, concluía con la desestimación del recurso de amparo y la confirmación de la resolución correspondiente. Bien, continuando con el siguiente supuesto. El análisis de las sentencias en el caso de supuestos de menores de edad. Como he dicho antes de la pandemia ya se nos planteaban estos supuestos y, como he dicho, se atendía al interés superior del menor, reconocido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor como el primordial en todas las decisiones que no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado debían presidirlo, y, por lo tanto, se atendía a este principio como el esencial a la hora de decidir.
Las audiencias provinciales venían afirmando la evidencia contundente de los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más rentables y conocidas, en este caso igual que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin atender tanto al principio de solidaridad, pero ya encaminándose a estos beneficios, y se razonaba que se solía decir la afirmación de que vacunarse o no vacunarse conllevaba un riesgo, que forzosamente se había de asumirse porque no había opciones intermedias, de manera que la cuestión se reducía a una pura ponderación de cuál era el riesgo mayor, si administrar la vacuna o no. Este supuesto, el primer supuesto, como digo, de administración de la vacuna respecto de un menor, fue tratada en esta sentencia 148 del 2023, de 6 de noviembre, que fue dictada por el Pleno frente a un auto precisamente de un juzgado de Zaragoza, de primera instancia número 5, 21 de enero de 2022, y el auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que lo confirmaría, de 27 de abril de 2022. En igual sentido, una veintena más de sentencias a lo largo del año 2023 y 2024, reiterando y ratificando la doctrina anterior. De nuevo, el Tribunal Constitucional reconoce la legitimación para recurrir en amparo, en este caso al progenitor, que actuaba en nombre propio y no en representación de su hija, pero que aún así le reconoce este interés legítimo como había hecho con anterioridad respecto del tutor. En cuanto a los derechos fundamentales concernidos, además del de la integridad personal, como luego aludiré, sí que aquí, y por eso os había traído antes las normas relativas al procedimiento, se aluden a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, porque el recurrente había alegado determinados defectos procesales en cuanto a la omisión de la celebración de una comparecencia, que se había sustituido por un trámite de alegaciones por escrito que no estaban recogidas en el artículo 85, y por la imposibilidad de practicar prueba que entendía que le había supuesto una vulneración de su derecho a la defensa, además de que no había podido ser oída la persona del recurrente en su interrogatorio. Por lo que se refiere a la alegación de la inadecuación del procedimiento rechazada por el Tribunal Constitucional, porque es el cauce que está previsto en la ley y que además se alegaba que se había introducido per saltum y no alegado en la jurisdicción en instancia y por lo tanto se rechazaba. En cuanto a la alegación respecto de la falta de celebración de la comparecencia, se decía y se reiteraba y se aludía a la doctrina constitucional en relación con que para la existencia de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la práctica de la prueba, exige que haya existido una indefensión material constitucionalmente relevante, lo cual supone que la denegación de la prueba por parte del órgano jurisdiccional hubiera supuesto que afectar en sus términos de defensa decisiva, es decir, que para el caso de que se hubiera admitido y practicado, la decisión final hubiera sido otra, que en este caso no se había acreditado ante el Tribunal Constitucional qué pruebas hubiera podido aportar, además de la numerosa que ya había aportado en el momento de la primera instancia. Por lo que se refiere al interrogatorio, tampoco lo considera relevante, dado que es sabido que no puede la parte pedir el interrogatorio de su propia representación y además su postura procesal estaba clara. Alguna otra sentencia que trató cuestiones de tipo procesal es la 181 del 2023, en relación que, aunque la inadmitió la queja porque no se había desarrollado y falta de invocación previa en la vía judicial de instancia, sin embargo sí que aludió, y esto es interesante para los juzgados de familia, en cuanto a la realización del acta de exploración de menor, que no se había grabado en formato de CD ni de DVD, y se decía que, por lo tanto, la Audiencia Provincial, a la hora de resolver, no había gozado de inmediación porque solo había contado con el acta escrita. Sin embargo, aquí el Tribunal Constitucional entiende que el acta extendida en documento reflejando las manifestaciones del menor, imprescindibles por significativas y estrictamente relevantes para la decisión del proceso, que además garantiza una menor invasión de su intimidad, estaban correctamente realizadas de este modo, que era el que estaba previsto, de hecho, en el artículo 18 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y que además la audiencia había podido, por lo tanto, revisar la decisión con este acta escrita. Bien, entrando en el derecho a la integridad física y moral, que es el fundamento de la alegación del recurrente, reitera la jurisprudencia establecida en la sentencia 38 del 23 y, por lo tanto, manifiesta que la administración de una vacuna requerirá para su constitucionalidad del consentimiento libre, válido e informado de la persona afectada, y que cuando falte ese consentimiento y no pueda obtenerse por el motivo que sea, quedará supeditado a que exista de nuevo la habilitación legal, como hemos dicho anteriormente, que esté autorizada por resolución judicial, el fin constitucionalmente legítimo y el principio de proporcionalidad. Aquí la habilitación legal está en el mismo artículo 9, si bien en el párrafo correspondiente a los menores,
el apartado 3, letra C, y en este caso el consentimiento por representación se debería otorgar por parte de los representantes legales del menor, que serían sus progenitores, y en este caso se exige siempre que no sea capaz, dice el menor, intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención y siempre de haber escuchado su opinión, que en este caso no se había llevado a cabo porque tenía la menor 11 años solo. También se dice que la minoría de edad no implica per se la falta de capacidad para llevar a cabo la prestación del consentimiento, ni tampoco autoriza el recurso automático al consentimiento por representación, sino que la obligación de dar audiencia al menor de edad de menos de 12 años y la prestación de este consentimiento por representación siempre tienen el límite de que el límite común a todos de la salvaguarda del interés superior del menor, que lo centran en la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera tanto materiales, físicas, educativas como emocionales y afectivas. Bien. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no gozaban de libertad ni los progenitores ni tampoco el órgano judicial a la hora de decidir lo que consideraran según su criterio, sino que tenían que estar directamente, su actuación estar directamente dirigida a respetar este derecho del menor. Considera que el Tribunal Constitucional, que en este caso pues, no era necesario porque no se contaba por parte de esta menor de edad, lógicamente, con la madurez necesaria para responsabilizarse de la toma de la decisión de la administración de una vacuna, que casi nos cuesta a nosotros entender los riesgos y los beneficios, con unos argumentos intrincados, unos informes médicos y científicos complicados, que, por lo tanto, no podían ser llevados a efectos por la misma y que, de hecho, ni siquiera los propios progenitores habían puesto en duda esta cuestión, ni, por lo tanto, el órgano judicial. También se rechaza la alegación en relación con la falta de la entrega de un consentimiento. Esto se venía reiterando en todos los supuestos que se nos planteaban para resolver la falta de entrega a los progenitores de un consentimiento informado por escrito sobre la composición, las características, los riesgos y las consecuencias de la administración de la vacuna. Porque, lógicamente, se decía que se iba a administrar la vacuna, la Pfizer, la Moderna, la que fuera, pero si tú investigabas, pues podías obtener datos, pero no venían en un informe ni una prescripción médica al uso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo rechaza, alegando que los dos progenitores, incluso antes del inicio del procedimiento, contaban con datos, con informes, y para haber tomado una decisión al margen de que no estuvieran conforme en la misma. Por lo tanto, se rechazaba esta alegación. Y, por último, las argumentaciones que señala el Tribunal Constitucional para sostener que no se estaba vulnerando el derecho a la integridad de este menor, se manifestaba que este juicio de ponderación que se había realizado por el órgano jurisdiccional había sido adecuadamente y estaba encaminado al fin constitucionalmente legítimo, habiendo atendido a los informes emitidos por todos los organismos, Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, de Infectología, la Agencia Española de Medicamentos, la Asociación Española de Pediatría, etcétera, todas ellas a favor de la vacunación para este segmento de edad, que era de los niños de 5 a 11 años. Los otros supuestos, por ejemplo, el que a mí me correspondió resolver era del superior, de 12 en adelante, y, sin embargo, habían manifestado que los riesgos o probabilidades de complicaciones de salud producidos por la administración de la vacuna eran muy reducidos en relación con los beneficios indudables de su administración. La ponderación de riesgos y beneficios de la vacunación para la salud de los menores se inclinaba favorablemente y claramente a favor de estos últimos. Además, no estaba contraindicada tampoco para este menor. Y aludía y incidía también en cuanto a la protección de la salud mental de la menor, al igual que había hecho en relación con las personas con discapacidad, porque los organismos internacionales, tanto la OMS como UNICEF, habían incidido que en sus informes en una especial afectación para los menores en cuanto a la falta de normalidad en la escolarización, trastornos incluso de salud mental por el hecho del confinamiento, y por lo tanto resultaba justificado entender que, dado que las personas menores de edad eran un vector de contagio del virus, su vacunación habría de suponer una cierta vuelta a la normalidad en sus relaciones personales de su entorno familiar extenso, las de tipo escolar, así como los de sus iguales, mientras que la ausencia de vacunación podía haber prolongado de manera, aunque fuera parcial, el aislamiento social de esta persona, con las consecuencias negativas derivadas de ello. De manera que el Tribunal Constitucional, ya para finalizar, concluye que las resoluciones judiciales impugnadas justificaron la decisión de autorizar la vacunación. No sé si me ha saltado la vacunación de la menor por la realización efectiva de su interés superior, y resultaba tutelado, por lo tanto, de un modo más eficaz con la administración de la vacuna que frente a la no inoculación de la misma. Por lo tanto, era conforme con el derecho fundamental a la integridad física y moral de la misma.
Bien, para terminar, a modo de conclusiones y redundando y abundando también en lo que manifestaba César, pues la función, lo que podemos extraer es que la función del juez civil, en este caso, en esta materia, tanto relativa a la decisión sobre la vacunación de menores o de personas con discapacidad, pues resulta de especial relevancia el papel de protección tuitivo de sus intereses, tratando de aprender a través de ya sea de la exploración judicial o de esta persona con discapacidad, cuál sea el momento, la mejor decisión para prevalecer sus intereses individuales por encima de cualesquiera otros públicos o de terceros. Aquí esto todo. Gracias. Bien. Bueno, ha sido una magnífica crónica judicial, pero también con mucha doctrina y mucha circunspección, desde luego. Bien, ¿quiere intervenir alguno de ustedes? Lo que tengo que decirles es que se está grabando esta sesión y, por lo tanto, tienen que ustedes que saberlo por el tema de protección de su propia imagen, y también si pueden ustedes identificarse en caso de que deseen hablar. Señor, por favor. De Teruel. Pues, y un estupendo. caso que, en fin, que se nos planteaba en el ámbito penal, y además es que la cuestión se sale totalmente de lo que es la protección de la sanidad pública. Caso de albaneses condenados por delito de organización criminal y contra la salud pública, sustituida la pena por la expulsión a su país. En su país, en Albania, en ese momento se exigía el pasaporte COVID. Ellos decían, pues no me vacuno y ya no me pueden expulsar. Entonces nos lo planteábamos. La verdad es que al final llegamos a la conclusión de que no se les podía obligar. La única conclusión era que seguirían en prisión cumpliendo la condena, que no podía ser materializada esa expulsión. Pero me gustaría saber su opinión. Que sea, He oído cosas raras, pero... No, pues esto era frecuente. No, era nada... he tomado notas, Jorge, porque el caso me parece muy llamativo. Desde luego no tenía constancia de la pero vamos, yo creo que el criterio es acertado. Yo creo que el criterio está acertado porque no sería una razón de imposición, ¿no?, de la vacunación con el objeto de hacer efectiva la expulsión. Me parecería a mí que no superaría ni en términos de habilitación normativa ni en términos de proporcionalidad. O sea que yo creo que el criterio es correcto. Nos daba rabia porque qué forma tan sencilla de eludir la expulsión, pero claro, aquí no hay un criterio de salud pública. No hay que olvidar que la vacunación, lo que es la vacunación forzosa implica la intromisión en un derecho fundamental como es el de la integridad corporal. O sea, no es una cosa menor, Entonces tiene que haber una razón de interés público. Yo creo que en este caso, pero insisto, yo no me había planteado nunca la hipótesis, ¿no?, pero creo que el criterio es acertado y que por tanto no se podía imponer la vacunación. En este caso yo no veo ahí un fin de interés legítimo que justificase en este caso. Pasa que, digamos, que lo que se utilizaba es como, se abusaba, ¿no?, de esa situación. Qué curioso. ¿Alguna cuestión más, por favor? Sí, la señora Justicia de Aragón, por favor. Bueno, quiero felicitar a los dos porque ha sido una exposición de verdad muy brillante y además muy instructiva. Vanessa, gracias, como compañera mía que eres, porque desde el punto de vista del civil controlaba bastante menos y del contencioso controlo un poquito más. Tengo que agradecerte también, César, que hayas puesto en valor, como se dice ahora, ¿no?, que es una frase que igual la actuación de los jueces durante la pandemia COVID y que rápidamente publicases un libro sobre el tema en el que recogías lo que hasta entonces se iba resolviendo, ¿no?, con la mejor intención por parte de los jueces de lo contencioso pequeños, que siempre decía yo, y con más poderío con los jueces de lo contencioso que estaban en salas o en el Supremo, ¿no? Dicho esto, quería simplemente hacerte un comentario porque has hablado de la sala mi querida sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Ahí estuve yo desde el año 99 hasta 2005 que vine. Y has hablado de un auto que creo que por lo menos intervino ahí en el cocimiento del mismo Héctor García Morago, ¿puede ser? Sí. Lo digo porque, fíjate, hablaba contigo antes y decías, me comentabas, fíjate el Tribunal Supremo qué labor de legislador positivo ha hecho, ¿no? Porque teníamos, como decías, 4 artículos y bueno, y una declaración del estado de alarma
tan conflictiva, ¿no? Que después que si no, que si sí, que si faltaba uno, que si entonces el voto caliente, en fin. Y quería decir simplemente que fíjate, no solamente el Tribunal Supremo, todo el mundo, como tú me comentabas a mí, hacía de legislador positivo si podía, ¿no? O le tocaba algo, porque, por ejemplo, concretamente ahí, y si tú no estás de acuerdo me corregirás, la demanda se pone por una inactividad del artículo 29, ¿verdad?, que ya hay que ser malabarista para decir, claro, porque ni la inactividad es cuando haya obligación por ley o por un acto administrativo, y entonces ahí Héctor y sus compañeros supongo que acudirían al, oiga, que no es inactividad, pero que es una desestimación presunta y vamos a entrar, o simplemente dijeron, a por ello, ¿no? Porque es verdad que los guardias civiles y los policías nacionales no están siendo vacunados como si fueran un servicio esencial, porque yo recuerdo que lo que comentaron los jueces sí que lo éramos, estábamos considerados como tales, y por tanto nos vacunaron también enseguida. Y bueno, y pese a las reticencias que tú dices, que algunos otros me decían a mí, ¡jo, qué bien! Y nosotros ahí en la Mafre, ¿no?, que algún juez igual no quería, pero nos decía que no quería, se vacunaba. Pero fíjate que me ha hecho ilusión que hablases de ese auto, ¿no? Porque efectivamente es malabarismo bien hecho desde mi punto de vista, además, porque vamos a por una inactividad que no existe desde mi punto de vista ni de narices, perdóname la expresión, pero ellos entran, pues no sé cuál es el mecanismo que utilizaron, pero te digo una cosa, es el que hubiera utilizado yo. Y entonces me encanta oír que mi sector y compañía estaban un poco en consonancia con lo que digo. Gracias a ti también, Vanessa, porque de verdad es que he aprendido mucho de lo que has comentado. Y por mi parte, eso, de verdad, gracias a los dos. No sé si... Gracias. Bueno, Concepción, yo la verdad... ¿El qué? Conchita. Pues yo la verdad es que reconozco que en esto, cuando digo esto de los jueces, tengo un sesgo. Es obvio, ¿no? Porque estoy casado con una magistrada, ¿no? Entonces, tengo sesgo, ¿no? Pero yo durante la pandemia creo que los juristas no estuvimos a la altura. Y yo me pongo en primera persona. Porque no era fácil reaccionar. Es decir, ahora tenemos el sesgo retrospectivo y viendo las cosas ¿de acuerdo? Digamos, las vemos de otra manera. Por tanto, con mayor o menor acierto, con mayor o menor discusión sobre si había resoluciones judiciales que estaban más fundamentadas científicamente, que menos, que sí, bueno, hubo para todo, ¿no? Pero es que me parece que no poner en valor, a pesar de que la expresión no es, pero digamos que hay que entender la dificultad en esos momentos del juez que tenía que tomar la decisión y en el caso del juzgado contencioso administrativo con la soledad que eso implicaba, que es, digamos, que es la unipersonalidad que en esas ocasiones. Por tanto, yo insisto con más o menos acierto científico en algunas ocasiones, que yo creo que en algunas ocasiones pues era discutible, pero había que tomar decisiones y se tomaron decisiones y yo creo que a diferencia del legislador, que ese sí que desde luego pues estuvo ausente, fundamentalmente, el mundo judicial no estuvo ausente. Insisto que después, con mayores aciertos o menos aciertos. El auto no se te ha escapado en absoluto, muy bien. El auto del TSJ de Cataluña resuelve por inactividad algo que no era inactividad y que desde luego no podía llevar a una sentencia de estimación por inactividad, por eso lo cuelan por medidas cautelares. Consiguen a través de las medidas cautelares pues adoptar una medida en positivo de vacunación. ¿Es discutible técnicamente? Pues de nuevo, pues a lo mejor has utilizado la palabra malabarismo y efectivamente no sé si es malabarismo o orfebrería, para bien. Yo creo que es más una orfebrería, pero que obviamente, visto en perspectiva, o sea, ya pasado el asunto, lo que hay que hacer es intentar evitar que los jueces se vean en encrucijadas de estas características, ¿no? Yo creo que al juez también hay que protegerlo, ¿no? Y decía la parte científica, pues que tenga fácil acceso a lo que es un conocimiento científico asentado, sólido, porque si no, uno se puede, todos, nos puede pasar con cualquier otro tema. Escribí hace poquito sobre la ozonoterapia. Es muy fácil decir, oye, ¿cómo se le ocurre a un juez autorizar la ozonoterapia? Bueno, es que vea usted como lo que le tocó hacer a ese juez, que tenía que resolver en 24 horas. Dice, oye, pues usted sabe mucho de ozonoterapia. Bueno, claro, después, pero es que claro, usted le pone en una mesa que se está muriendo mi esto, que le dan esto. Bueno, después se montó la que se montó, se rectificó. Pues claro que la ozonoterapia es una terapia, pero hay que entender también, insisto, todo ese tipo de situaciones y lo que hay que hacer no es
criticar la decisión simplemente, sino intentar evitar que eso vuelva a ocurrir. Dices, oye, si la decisión es fruto de que el juez no tiene un asesoramiento sensible o fácil, ¿no? Pues pongámosle remedio, ¿no? Y si el problema está en que las leyes con las que trabajan nuestros jueces pues son muy precarias y eso hace, pues también... Entonces, este caso, por ejemplo, del acceso a la vacunación, pues debe hacer meditar, ¿no? En situaciones extraordinarias, ¿no? Igual mejores leyes ayudarán a tomar mejores decisiones a todos, ¿eh? Y a evitar vacilaciones. No hay que olvidar que en pandemias, por ejemplo, el tiempo es clave. O sea, que tú tengas la seguridad de que estás adoptando una decisión, las horas, los días, ya no digamos, pues por tanto ahí hay que no tanto preocuparse en criticar, claro que hay que criticar si las cosas no se hacen bien, pero hay que intentar ponerle remedio. Por tanto, efectivamente, era un caso de orfebrería o de malabarismo. ¿Alguna cuestión más? Pues si abusando de mi condición, sí que hacer una pregunta, porque el profesor Cierco es sabio, pero también es joven, más joven que yo, y mantiene una confianza a veces pues, envidiable, ¿no? Cuando ha manifestado que una solución para los problemas de salud pública sería la instauración o creación o constitución de una agencia. Entonces, claro, esa fe en lo organizativo yo la perdí hace ya décadas, la verdad. Y no sé, no creo que esa agencia, como entidad instrumental personificada como si fuese una confederación o la agencia tributaria, si fuese especialmente útil. ¿Qué más da una Dirección General de Salud Pública que una agencia? Salvo que entendamos un consejo asesor médico o sanitario, que de eso hay algo ahí, me parece, ¿no? En fin, yo digo porque esa esperanza en que una agencia fuese el bálsamo de Fierabrás, pues es que todo es un experto en estas cuestiones y yo soy solo una benedicción casi todas, pero la verdad es que me llama la atención, ¿no? Como primera cuestión que te quería comentar. Y luego una segunda cuestión, que yo que soy pro vacunas, yo me he vacunado de todo y me hago todo tipo de medidas profilácticas para sobrevivir, que falta me hace. Pero debo decir también que también entiendo a aquellos que tienen un punto de vista diferente, ¿eh? Entonces, claro, en un momento en que hay tantos dogmas, que es que ríete tú de la Iglesia Católica, ¿no? Que dan un juego de niños con los dogmas actuales. ¿Hasta qué punto esos dogmas sobre la vacunación, te pregunto, podrían justificar incluso restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de difusión de ideas, a las libertades tecnológicas de nuevo cuño, a la persecución de los bulos? Porque, claro, en fin, a mí me preocupa eso. A mí de mi juventud me queda el liberalismo que yo viví en mi época juvenil y me preocupa, ¿no? que se impongan dogmas en la sociedad, en una sociedad que según la Constitución tiene que ser pluralista, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, si eres tan amable de dedicar unos minutos, pues te lo agradecería. Bueno, a la primera cuestión... una pequeña digresión, ¿no? Porque si no, es verdad que decir una agencia estatal de salud pública, pues lo solventa. No he pretendido, o no, a lo mejor he sido, digamos que muy atrevido en eso, pero lo que pretendía decir es lo siguiente. Cuando uno habla con los sanitarios, en la sanidad existe una división entre la sanidad asistencial y la sanidad pública. De hecho, en España tenemos, como sabéis, dos leyes generales, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública. Una es de 1986 y la otra es del año 2011. La gente que trabaja en salud pública se siente la cenicienta de la sanidad. ¿Por qué? Tienen muy poquito presupuesto, se les hace muy poco caso. En la Ley General de Sanidad del año 2011 está previsto la creación de un centro estatal de salud pública, que tenía que ser, de alguna manera, un crisol de todas las ciencias que nos permitiese avanzar en elementos preventivos y no solamente asistenciales, ¿no? La sanidad no solo son hospitales, sino que son muchas otras cosas, ¿no? Ese centro de 2011 todavía no se ha creado. Y cuando llegó la pandemia se le echaba en falta. ¿Por qué? Porque la existencia de ese centro estatal de salud pública, pues muchas cosas que eran de epidemiología, pues no teníamos un centro claro de referencia, ¿no? Es decir, oye, ¿esto cómo lo ha...? Si hubiéramos tenido un centro claro de referencia, yo creo que hubiesen habido menos debates científicos y se habría conseguido avanzar con mucha más claridad de la que se avanzaba. Porque si recordáis, en muchos casos yo he leído resoluciones judiciales que tenían que acudir a la OMS y traducir documentos y dices, ostras, pues eso creo que ahí habríamos avanzado si hubiésemos tenido
un elemento de referencia. Insisto, eso en el análisis o desde la perspectiva de lo que es la salud pública y de la pobreza o carestía de la salud pública frente a su gran hermana gemela extraordinaria, que es la salud asistencial, yo creo que se entiende mejor. Por supuesto, no es el bálsamo de Fieragrás, pero yo creo que en temas informativos, y eso enlaza con tu segunda pregunta, Javier, por supuesto. En vacunas, el simplismo muchas veces lo reduce. No es que un provacunas tenga que estar a favor de todas, ¿de acuerdo? Incluso muchos antivacunas, no creo que alguien dude del tétanos o de la vacuna del tétanos. Entonces, claro que tiene muchos matices, tiene muchísimos matices. Y la lucha contra la desinformación, tanto en vacunas como en otras cosas, es extraordinariamente difícil. Digamos que admite cierto recorrido cuando detrás de la desinformación lo que tienes es una persona que gana dinero, que te dice, no, pues esta terapia esto, pero yo te vendo no sé qué, que con esto vas a curar esto, pero eso te lo vendo yo, ¿no? Cuando hay detrás un lucro, bueno, pues aquí hay penalistas, ¿no? Sabéis mucho mejor que yo que, digamos que ahí puedes tener un cierto recorrido con dificultad. Pero fuera de esto no le podemos poner puertas al campo. Está la libertad de expresión, la libertad de... Lo cual no significa que tampoco haya que pararse. Para mí, el problema de la desinformación en el ámbito sanitario y de las vacunas existe. Y hay que intentar ponerle remedio. Claro, no a través de la persecución, porque no, o a través de limitar derechos que no podemos limitar, pero sí a través, por ejemplo, de una labor que es de que las instituciones que han de lanzar mensajes sean más creíbles. A mí, por ejemplo, ver a una administración que se resiste a una responsabilidad patrimonial por un accidente vacunal, no creo que lance un buen mensaje. El accidente, ¿usted ha recomendado? ¿La ha recomendado? Es porque cree que debe hacerse. No creo que sea un buen mensaje que después, cuando el particular sufre un daño, usted le diga, oiga, mire, me lavo las manos porque esto era voluntario. No, oiga, mire, no es voluntario, es recomendado. Por tanto, yo creo que las instituciones, si adoptan esa posición, que yo creo que es la correcta, deben ser consecuentes. Y un primer mensaje contra la desinformación es que el sistema sea mucho más creíble en cuanto a sus mensajes. Claro, si tenemos instituciones débiles, cuyos mensajes no creemos, pues eso obviamente da alas a todo lo que es la desinformación, ¿no? Pero no admite una solución fácil. Y desde luego la persecución no es una de ellas. Y entender que pueden haber matices también, pero que si lo adoptamos como hecho general, una posición antivacuna en general, pues en mi opinión, no solamente me parece fuera de orden en términos científicos, que ahí mi valor es cero, porque mi opinión es cero, al final en eso, sino que en términos sistémicos hay que entender que estamos en presencia de un hecho que tiene una importancia colectiva enorme, de grandes dimensiones. No sé. Sí, desde luego que sí. Bueno, ¿alguna cuestión más, por favor? Sí. No, que había un comité de expertos según el Gobierno, no lo olvidemos. Pero y que no puedo remediar preguntar la opinión en general. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Que decir, a la hora de hacer reformas legales o institucionales, ¿esto ha servido para algo lo del COVID o si viene otra vez estamos igual? Ya sé que es una opinión muy No, en eso, no, unos cuantos dictámenes sí que se digo yo, ¿no? Bueno, yo creo, o sea, yo soy muy... hemos aprendido poco. Y desde luego, la reacción legislativa que yo, no es que la que esperase ahora, sino la que hubiera esperado, porque la pandemia no duró unos meses. La pandemia duró 2 años largos, por tanto hubo tiempo de reaccionar durante la pandemia. ¿Cuál hubiera sido la reacción que yo creo que me parece que es la más razonable? Haber fortalecido la LOMES, desarrollándola, creando una ley de epidemias, como hicieron otros estados, que también tenían legislación más raquítica, y desarrollar una ley de pandemias. Por supuesto, no vamos a poder hacer nunca una ley de pandemias o de emergencias de salud pública perfecta, que lo prevea todo, pero es que ya hemos aprendido muchas cosas. Entonces, tener una ley de pandemia que diga, por ejemplo, que en todos los ayuntamientos tiene que haber un local para que, llegado el caso, la gente se pueda aislar, no es menor. Porque en mi
de donde vengo, ¿no? Pues el problema de los temporeros fue importante, ¿de acuerdo? Gente a la que le decía, no, usted aíslese, ya me dice usted dónde. Entonces, hay muchos elementos que hemos aprendido y eso se puede poner en normas. Entonces, no todo hay que fiarlo a la discrecionalidad mayúscula, ¿no? Porque haya una... Entonces, yo claro que creo que tendrá que haber siempre una cláusula residual que permita hacer lo que sea conveniente, pero eso no significa que no podamos regular muchas cosas que ya sabemos. Por tanto, yo lo que hubiera esperado, y lo que sigo esperando, es que se dicte una ley de emergencias de salud pública, digamos, bien provista. La hay, no. Está previsto un proyecto de ley de Agencia Estatal de Salud Pública. Bueno, hay algunos parches, pero yo creo que la reacción fundamental, que es esa, no la hay. Por tanto, si viene otra pandemia, pues nos vamos a encontrar incluso peor, porque recordad que hay ciertos preceptos de la LJ que se han declarado inconstitucionales. Por tanto, es que el problema es que yo creo que estaremos peor, porque ciertos remedios que podrían ser discutibles, no digo que no, pero al menos será algo, ¿no? Entonces eso se ha declarado inconstitucional sin que haya, entre tanto, un recambio, ¿no? No puedo, o sea, me gustaría lanzar un mensaje optimista, pero es que no lo tengo. Más bien es pesimista. Yo creo que deberíamos aprender mucho más de lo que ha ocurrido. El legislador autonómico, en cambio, hay muchos, entre ellos el aragonés, que dictaron, entre tanto, leyes que pretendían cubrir, pero que, bueno, que se están desmontando también. Por tanto, el legislador autonómico en esta materia intentó completar, ¿no? Y hay leyes autonómicas, insisto, entre ellas la aragonesa, que diseñan una especie de ley pandémica, pero bueno, el Tribunal Constitucional ha tumbado ciertos aspectos de la ley gallega. ¿Por qué? Pues por reserva de ley orgánica. Bueno, es decir, que el problema está en que las piezas hay que ponerlas quien las tiene que poner, y en este caso el legislador estatal, que es al que esperamos, pues de momento no, en esta materia al menos no ha dado. Insisto, hay algunos parches, pero yo no tengo conocimiento de que haya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que haga una ley de pandemias. No sé si existe, pero digamos yo no tengo conocimiento. Hola, buenas tardes. Soy Luis Carlos Martínez Santos, soy juez de contencioso en Zaragoza. Enhorabuena a los ponentes, me han parecido fantásticas las intervenciones y ha habido un hito histórico que es la primera vez que no se critica. Está en unas cuantas charlas y conferencias, creo que es la primera vez que no se critican sentencias judiciales. Bueno, pasando de la broma, para la magistrada señora Vanessa Álvaro, pues mi cuestión, algo hemos comentado en el autobús, el tema este de ampliar un poco estos juzgados de incapacidades o discapacitados, ampliando pues a temas de menores, de lo que es derecho de la persona, esta perspectiva de, bueno, de unificar estas cuestiones, no sé qué valoración se puede hacer, si es una idea buena esto de que se decía de la determinación de la edad de los menores, no sé qué valoración se puede hacer, si puede ser una buena perspectiva o se ven ventajas, inconvenientes. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo desde mi punto de vista personal, que estoy en el juzgado en el que se supone que según el Consejo General del Poder Judicial es el ideal, porque lleva la materia conjunta de familia y discapacidad. Mis compañeros no creo que crean lo mismo los que llevan la materia separada, pero es la idea de futuro es que los juzgados de familia, incapacidades, todos los asuntos relativos de menores o personas con ancianos o personas, todos los problemas relacionados con ellos, que se lleven por un mismo juzgado. Yo creo que, como decía antes, la conclusión que había establecido en relación con la protección que llevamos a cabo desde estos juzgados, ya sea por el interés superior del menor o del de la persona con discapacidad, pues creo que se lleva adecuadamente de modo conjunto por parte de los juzgados de este tipo. Que de ahí nos añadan alguna competencia más en relación con lo que comentábamos de la determinación de la edad de los menores, que hasta ahora era competencia de Fiscalía, ¿no? La llevaban a cabo por parte del decreto dictado por Fiscalía para llevarlo a cabo. No lo sé si al final nos la colocarán a nosotros, pero en todo caso, quizás porque, sí, ya, quizás porque exija autorización judicial, que es lo que, ¿no?, el Tribunal Supremo venía más o menos a mantener, y porque también contamos pues con los medios de un médico forense que sea el que vaya a realizar, ¿no?, la actuación y que quizás pues la unificación del criterio se lleve a cabo de un juzgado que tenga conocimiento de la materia conjunta. No, yo tampoco lo veo mal. La estoy aplicando ahora de modo el trabajo y se puede realizar además con una intervención del Ministerio Fiscal en todos estos asuntos, por lo tanto también de modo coordinado, yo creo. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna cuestión más, por favor? Bueno, como tenemos hasta las 8, la sala, quiero decir. Pues realmente, claro, quisiera saber la opinión del profesor César Cerco, ya que lo tengo aquí a mano por una vez, sobre la sentencia del Constitucional que a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que fueron pioneros, declararon inconstitucional el hecho de que el Gobierno de la Nación o los gobiernos autonómicos tuviesen que pedir autorización judicial para convalidar, para ratificar, para confirmar las disposiciones generales que conllevaban medidas de salud pública obligatorias. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, pero vamos, también 50-50 casi. Yo personalmente, y con todo respeto a mi sala, discrepo. O sea, yo estaba ahí con el Gobierno, o sea, en el sentido de que pensaba que era Conchita, en cambio, Concepción Jimeno, como jueza, era más bien, como sabes tú con el auto, contraria a esa cuestión. Pero, en fin, si ya los jueces de lo contencioso modestísimos tienen autorización para los otros individuales, porque los jueces de lo contencioso hemos metido a tuberculosos en los hospitales de modo forzoso y les hemos obligado a tratamientos forzosos médicos, pues tampoco me parecía un salto al vacío el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia, que son más doctos y más sabios, pudiesen a su vez ratificar o convalidar medidas de alcance general, ¿no? Entonces, quisiera saber tu opinión sobre esa sentencia del Constitucional, que quizá en estos momentos hubiese cambiado de criterio, pues, a lo mejor con esta composición del Constitucional. Menudas preguntas me haces, Javier, que esta no es... Para eso esta te duele. Lo que está claro para mí es que, de entrada, hay medidas sanitarias individuales, generales y reglamentos. Que hubiese autorización de medidas sanitarias individuales debe existir, continuará existiendo, porque digamos que forma parte del ABC, es decir, cuando hay que ejecutar forzosamente algún tipo de medida que va a afectar a derechos fundamentales, pues ahí parece que está cantado que tenga que intervenir el juez de lo contencioso administrativo. Que haya autorizaciones de medidas sanitarias generales, a mí me parece que está perfectamente dentro de orden si entendemos que es una medida sanitaria general, por ejemplo, un cordón. Un cordón sanitario es una medida sanitaria general, por tanto, que ante un cordón sanitario se exija una autorización judicial y que por la entidad del cordón no se la endosemos a un juez unipersonal, sino que por la propia entidad, digamos, exijamos la colegialidad, a mí me parece que está también dentro de orden. Lo que sí que ya me parece más discutible es que haya que autorizar reglamentos de necesidad. Y cuando hablo de reglamentos de necesidad es que yo creo que en esta discusión lo que nunca hemos tenido claro es qué es una medida general y qué es un reglamento. Durante la pandemia hubo medidas generales y hubo reglamentos. A mí que haya reglamentos, es decir, ordenaciones, como el pasaporte sanitario, por tanto con regulaciones, que eso requiera una autorización, a mí eso sí que me chirría. Digamos, me chirría. ¿Por qué? Pues porque no sé si el argumento definitivo es que el juez de lo contencioso administrativo haga de corregulador o de... para mí, sencillamente, chirría, porque digamos que dentro de la potestad, que es la potestad reglamentaria, no veo que haya que añadir allí ningún tipo de elemento superior más allá del recurso contencioso administrativo que se puede con medidas... O sea, digamos que yo creo que el sistema frente a un posible desvarío ahí, pues ya está garantizado a través del recurso posterior. O sea, no entraría en disquisiciones de ese tipo, ¿no? Pero insisto, creo que lo que yo eché en falta en esa sentencia del Tribunal Constitucional, también lo digo con mucha humildad, porque en todas estas cosas hay que tenerla, ¿no?, es que no se estableciese una diferenciación entre esta tripartición que acabo de hacer, ¿no?, entre medidas individuales, medidas generales y medidas reglamentarias. Porque tuvo que ver en su día en estas cuestiones. Perdón, que por alusiones digo... Javier hace esta pregunta porque siempre ha tenido un debate conmigo, eterno, desde aquel famoso auto que tú conoces, César, y comentaste, en el que, pues si el estado de alarma se declara el 14 de marzo, ¿puede ser?
¿Era 14 de marzo? Bien, pues el día, por poner un poco en contexto a todo el mundo, yo recibo en mi juzgado de lo contencioso número 4 en ese momento, era lunes, que era el día que me tocaba a mi servicio esencial, pues una decisión de la Administración en la que se acordaban todo tipo de medidas restrictivas de derechos de todo tipo y de toda naturaleza. O sea, no era, vamos a cerrar Zaragoza o vamos a hacer un perímetro. No, era, no se podrá cantar en misa, no se podrá ir a tal... O sea, se establecían todas las medidas que se iban a tomar en base a la decisión y a la situación que se vivía. Aquello se llamaba en ese momento orden, no reglamento. ¿Vale? Y entonces era discutible, lo hablé incluso con magistrados del Supremo después, si estábamos hablando de un acto administrativo plural, si no lo era, qué naturaleza era aquello. Desde luego para mí tenía un evidente carácter normativo. Iba a normar con eficacia para terceros. ¿Vale? Y en base a eso entiendo que un juez de lo contencioso no puede ratificarle a la Administración nada, porque está ejerciendo una competencia, entre comillas, reglamentaria, normativa, su competencia. Y además es que nadie queda desasistido, porque eso se puede impugnar por cualquier afectado. Y entonces el juez de lo contencioso conocerá cómo le toca, que es a través de un recurso contencioso administrativo. Y entonces no mezclamos lo que es el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, que es lo que al final vino a decir más o menos el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no sé cómo lo conoció aquello y tal, pero para mí esa era la base. Y yo no quise poner en mi auto tanto, ¿no? Pero sí vine a decir, oiga, esto es poder normativo, poder de normar, yo no se lo ratifico, y eso sí, cualquiera que tenga algún problema con esto, que recurra al contencioso administrativo, pero quien sea, y entraremos a conocer, ¿no? Pero ratificarle, porque es que además, te lo comentaba a ti antes, César, había como una psicosis y yo tuve otras cuestiones, no solo esta, te comentaba también a ti. Pues yo recibí una llamada de, bueno, un autobús de personas mayores que lo trasladamos de no sé qué a no sé cuánto, a no sé dónde, tal y cual. Me ahorro la Administración, ¿no? Claro, llamada mía preguntando, pero estas personas ¿quién son? ¿Tienen conciencia? ¿Tienen voluntad? ¿A quién tal? Quiero decir, había una psicosis de ratifíqueme usted tal, porque como estamos diciendo, nos sorprendió a todos. Y seguramente una pandemia nueva nos volverá a sorprender en muchas cosas, porque no será igual. Pero bueno, esta fue la decisión, y como tenemos una discusión eterna y yo mantengo mi auto, pues simplemente por aclararlo y ya está. Y gracias, ¿eh? Pues si no hay ninguna pregunta más, y con la venia de la señora Justicia y demás autoridades, pues procedemos a sus... Ah, perdón, ¿qué tienes que responder? No, que ya está. ¿Quieres interactuar? ¿Quieres decir algo sobre la cuestión? No, aunque por mucho que incida en él, creo que continuará el contencioso. No termines valores en tu calidad de mediador, ¿eh? Bien. Pues con la venia de la señora Justicia, pues damos por terminado este acto y clausuramos los 33º encuentros del Foro de Hecho Aragones, que venturosamente siguen existiendo. Gracias.